¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Eh, ¿Logran escuchar bien el audio? Eh, Indíquemelo por el chat o alguien que prenda la cámara y haga así. Rodrigo, ¿se escucha bien? Sí. Arrancamos entonces. Bueno, después de esta pequeña pausa que hemos estado teniendo, eh, hemos retomado nuestras charlas sobre nutrición. Obviamente, apenas lleguen las cremas y los labiales y eso lo vamos a estar estudiando y vamos a plantear también una charla con respecto a eso, ¿no? Ustedes piensen en algo, ya tenemos en la Argentina prácticamente todos los productos base para que una persona pueda tener no solamente nutrición en su piel, sino que también tenga protección con factores solares fuertes, como el factor 20. Recuerden ustedes, la crema facial de día tiene factor 20. El maquillaje tiene factor 15 y los labiales también vienen con factor solar. Así que tenemos una gran herramienta, no solamente para cuidarnos, sino un gran argumento para posicionar la marca entre nuestro entorno, ¿no? Bueno, un poco esta charla ha surgido de algunos, no digo comentarios, pero sí de algunas inquietudes que todos tienen, ¿no? Porque regularmente una de las cosas que está sucediendo es que cada vez que alguien me pregunta un producto, yo a la persona le recomiendo un par, ¿no? Le digo, mira, dale esto y esto, o esto y esto, etcétera, ¿no? Y la pregunta que siempre surge es ¿por qué? Bueno, hoy lo que vamos a tratar de ver en la primera parte, hoy vamos a hablar de algunos packs, la semana que viene vamos a dar un montón de packs más, y la idea es entender por qué los packs, porque en realidad cuando nosotros comenzamos con esto, regularmente la gente piensa que lo que nosotros tenemos es aspiración de vender más, ¿no? O sea, dice, claro, me recomienda los packs esta persona porque lo que quiere es vender productos. Entonces, lógico, ¿cómo no me va a querer vender? En vez de venderme uno, me vende dos o tres. Y en realidad no es así. No es esa la intención básica. Uno tiene que entender algo. Si hay una cosa que sobra en este bendito mundo, es gente, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando decimos gente que cuida a la gente, hay un hecho que es importante entender, que es lo siguiente: nosotros cuidamos al que se quiera cuidar y nosotros ayudamos al que se quiera ayudar, ¿no? No solamente en el aspecto de salud, sino que también incluso en el aspecto económico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, eh, la mayoría de la gente que viene que se transforma en distribuidores o así, viene con la idea de que los van a obligar, los van a esforzar, los van a molestar y se encuentran con que no hay nada de eso. Y la respuesta es muy simple. En realidad, el primer motor que uno debe tener es el propio, ¿no? Y no puede pretender que el resto de la gente esté pendiente de lo que uno hace, ¿no? Y de lo que uno quiere. Entonces uno tiene que empezar a darse cuenta de que esa de gente que cuida a la gente es que tenemos que tener la energía suficiente para cuidar al que se quiera cuidar. El que no se quiera cuidar, bueno, es una cuestión de él, ¿no? Pero básicamente nosotros lo que debemos comprender es que dentro de lo que nosotros podemos llamar, eh, eh, ¿cómo puedo decir?, distribución, es muy diferente lo que nosotros hacemos con, por ejemplo, con los otros tipos de venta directa. No estamos diciendo que esté mal o bien, somos diferentes. O sea, piensen ustedes en algo. Una persona va a la universidad y obviamente las materias que tiene una persona que hace ingeniería no son las mismas de las que hace, por ejemplo, medicina. No estamos diciendo que una cosa es mala y la otra cosa es buena. No, son diferentes, son métodos diferentes. Y es muy difícil entender el método de Omnilay porque es muy simple. Y nosotros lamentablemente tenemos tantas cosas complicadas en la cabeza que nos complicamos demasiado. Eh, Nos cuesta mucho entender la simplicidad de este sistema. ¿Y por qué? Pues estamos acostumbrados a esforzarnos, a sufrir para obtener cosas, y en realidad
en la práctica, el sistema es muy simple, es como lo mencionaba Jorge Vergara, decía, consume y contagia. O sea, si ustedes me preguntan cuál es el argumento básico de venta, consume y contagia. Lo primero que surge cuando una persona llega a Omnilife es, ¿dónde está el catálogo? Y en realidad el catálogo somos nosotros. A nosotros nos tienen que ver bien. El consume, yo me acuerdo que cuando entré a Omnilife, una de las cosas que primero apareció fue lo de consumo y contagio. Y me lo decía mi patrocinador, no sé si está acá Jerónimo, ¿no? Y a mí en la cabeza me daba vuelta y decía, claro, este me dice que yo consuma para que yo compre y él gane. Porque ese es el primer pensamiento que nosotros tenemos. Y cuando uno entiende que el consumo es lo que a nosotros nos da energía, fuerza, ganas de hacer cosas, y por sobre todas las cosas, ejemplo. Ejemplo, o sea, la gente nos ve bien y hay gente que va a querer estar bien. Pero si nosotros no estamos bien, obviamente las personas no logran entrar digámoslo así, no logran sentir esa empatía. O sea, ¿cuál es el argumento de venta que tiene Omnilife? Estar bien. Es el argumento de venta. Porque cuando uno está bien, está emocionado. ¿Cuál es, digamos, el speech de venta que busca muchas veces la gente? El speech de venta es estar bien nosotros. Ese es el speech. No hay otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos bien, nos sentimos bien. Por ejemplo, una persona que dice, yo no creo en esto, no creo en esto. No pasa nada. No pasa nada. Existen decenas, miles de personas. Además, nosotros no necesitamos tanto. Ya vamos a estar por ahí programando con Rodrigo algo con respecto a las utilidades que se logran a través de los packs. Y van a entender que en la práctica nosotros lo que tenemos que buscar es gente que quiera. La gente que no quiera, bueno, está bien. Que siga buscando y ojalá tenga suerte. Es como dice Jorge, dice, te deseo suerte en tu búsqueda y cuando no encuentres, acá te vamos a estar esperando. Y es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros comenzamos a distribuir producto, regularmente cometemos dos errores. Primero, distribuimos producto por la persona y segundo, distribuimos por el bolsillo de la persona, que es básicamente nuestro bolsillo. Entonces empezamos a hablar de productos caros y productos baratos. En la práctica no existe eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros brindamos o lo que nosotros queremos es eficiencia. ¿Cuál es, digámoslo así, lo que a nosotros nos permite prevalecer dentro de la distribución de productos, dentro del menudeo? La constancia. ¿Y qué otro elemento? Básicamente la fidelización de nuestros clientes. ¿Y cómo se fideliza un cliente? Por el resultado. O sea, una persona consume un producto, le hace bien, lo va a seguir consumiendo. Ahora bien, en esta época, nosotros estamos en una época muy difícil porque estamos sometidos a muchos elementos que son enemigos de nuestra salud. Estos elementos que son enemigos de nuestra salud, nosotros los hemos agrupado en tres. Básicamente son estos: la contaminación, la nutrición deficiente y el estrés. Cuando hablamos de contaminación, regularmente la gente habla de contaminación y se imagina una chimenea tirando humo, se imagina un caño de escape defectuoso en un coche, etc. Sin embargo, la contaminación no solamente es eso, no es solamente lo que respiramos, es lo que respiramos, es lo que bebemos y es lo que comemos. Porque junto con lo que nosotros vamos comiendo, vamos comiendo también elementos que no son necesariamente útiles para nuestra salud. Ejemplo concreto, estamos comiendo productos o alimentos llenos de espesantes, saborizantes, colorantes, estabilizantes, etc. Y todos esos elementos van ingresando a nuestro organismo y lo que es peor, se van alojando en nuestro organismo. Entonces, cuando hablamos de contaminación, no solamente hablamos de lo que respiramos, si a eso agregamos, por ejemplo, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, las drogas, obviamente eso lo hace más complicado todavía. Pero imagínense ustedes que nosotros nos levantamos con elementos que nos contaminan y dormimos con el enemigo. Por ejemplo, uno de los elementos más usados en la fabricación de la ropa de cama, sobre todo de los colchones, es los bromatados antillama. ¿Qué son? Es un producto químico que está sometido todos los colchones,
que tiene una característica: evitan que el colchón en un incendio se transforme en llama. Entonces, ¿qué hace? Se carboniza. O sea, impide que la llama surja, sino que el colchón al quemarse se carboniza. Eso obviamente evita diferentes daños, digámoslo así, estructurales, evita que los incendios sean mayores, etc. O sea, es una forma de ayudar en eso. Pero los bromatados antillama son neurotóxicos. Esas toxinas ingresan a nuestro organismo y generan problemas de comunicación entre los neurotransmisores. Son anticolinérgicos, o sea, atacan la colina de nuestro organismo, o la acetilcolina para ser más exacto. Conclusión: esos elementos dañan nuestra concentración, dañan nuestra memoria, dañan nuestros reflejos, etc. Alguien podría decir, pero eso a mí no creo que nada más que con dormir arriba de un colchón me pase eso. No, no, pero ustedes piensen en lo siguiente. Si nosotros tenemos 60 años y hemos dormido 8 horas por día, significa que hemos dormido arriba de un colchón durante 20 años. Y esa es la cuestión. Ahora, si fuera eso solo, vaya y pase. Pero tenemos permanentemente consumiendo elementos que nos van contaminando nuestro organismo, ¿no? Lo segundo es la nutrición deficiente, ¿no? O sea, en esto vamos a ahondar un poquitito más adelante, pero básicamente los alimentos que nosotros consumimos distan mucho nutricionalmente de lo que eran nuestros alimentos hace, qué sé yo, hace 20 años atrás, 15 años atrás. Ni hablemos de los alimentos de hace 50 o 60 años atrás. No se parecen nutricionalmente, tienen la misma forma, pero no son iguales. Y después tenemos el estrés, que obviamente yo el otro día les había mandado, en el grupo había mandado un video hecho por Disney para Upjohn, que era un laboratorio, que hablaba de la importancia de mantener el equilibrio, obviamente de lo social, lo orgánico y lo mental, ¿no? Y ahí hablaba justamente de lo que podía provocar el estrés. Ese video fue hecho en el año 1968. Ya en el año 68 se sabía que el estrés era uno de los elementos que podían generar diabetes. Imagínense ustedes, hace 50 años que se sabe que el estrés puede ser causante de la diabetes, y hoy en día todavía hay personas que dudan, incluso profesionales que dudan que los picos de estrés puedan generar diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo con el estrés? El estrés, en realidad, el estrés existe siempre. La única manera de no tener estrés es estar muerto. La gente que está en los cementerios no tiene estrés. El resto de las personas, todos tenemos estrés. El problema es el manejo del estrés. El estrés está directamente relacionado con el instinto de sobrevivencia, y es algo que dentro de la neurociencia se denomina una reacción del tronco del tronco neural, o sea, la zona más primitiva de nuestro cerebro. O sea, el estrés no es algo reflexivo, no es algo consciente, es algo absolutamente instintivo, que está relacionado con dos aspectos: huir o atacar. Si la persona tiene espacio para huir, huye. Si la persona se encuentra encerrada, ataca. Pero eso, digo persona, y en realidad tendría que decir todo animal en la naturaleza, porque todos hacen lo mismo. Si ustedes ven, aunque sea una rata, y la rata tiene dónde huir, huye. Pero si nosotros encerramos la rata, lo más probable es que nos vaya a atacar. Bueno, el mecanismo neurológico que hace que la rata haga eso es el mismo mecanismo nuestro. Es exactamente igual, porque está hecho desde la parte más instintiva del hombre. Ahora, ¿cuál es la historia? Es el manejo de eso. Vean ustedes, por ejemplo, el caso del chita. El chita llega a correr hasta 100 kilómetros por hora en velocidad. Sin embargo, tiene largos periodos de descanso. Antiguamente, obviamente, el hombre sufría de estrés, pero tenía largos periodos de tranquilidad. Hoy en día eso no sucede. Nosotros pasamos del estrés de la calle, el estrés de la casa, el estrés del trabajo, el estrés de las relaciones familiares, etc. Yo ya hoy tengo determinadas personas que ya están preocupadas por la cena de Navidad. Imagínese usted una persona que está 3/4 meses antes preocupada por una cena que a más tardar dura 3 horas, donde todos más o menos están, muchos de ellos
están absolutamente obligados a ir a ese lugar y tratan de que pasarla lo mejor posible y tratan de que no pase absolutamente nada. Sin embargo, hay todo un estado mental y emocional con respecto a digo eso como otras cosas, ¿no? Si a eso agregamos, por ejemplo, estrés llevado al extremo, por ejemplo, como son el síndrome de burnout, que es el síndrome de cabeza quemada, que es donde la persona por estrés es incapaz de pensar, es incapaz de retener cosas, es incapaz de organizar, ¿no? Cuando la persona sufre de síndrome de burnout, por ejemplo, lee 3 páginas, llega a la tercera página, no se acuerda de lo que había leído en la primera, ¿no? Que son parte del estrés, el surmenage es parte del estrés, etc. En realidad, en estos momentos no se sabe la cantidad de problemas orgánicos y psicológicos, por supuesto, que genera el estrés. Y el mecanismo para manejarlo tiene que ser multidisciplinario. No puede ser solamente el hecho concreto de decir, pensar y decir, tengo que estar relajado. Porque sí, tiene que estar relajado, pero la realidad es que no está relajado. Porque vuelvo a insistir, no es un proceso consciente, es un proceso instintivo. Entonces, imagínense el cóctel que nosotros tenemos regularmente. Digo nosotros porque nos pasa a todos, le pasa a la mayoría de la humanidad. Obviamente los niveles de estrés en cada persona son diferentes, las preocupaciones son diferentes o cómo se tomen las cosas son diferentes. Pero vean ustedes algo, nosotros todavía existe el mito de comer sano. ¿Por qué digo que es un mito? Porque en realidad la única manera de comer sano sería tener una nutrición eficiente y orgánica. Y en la mayoría de los casos eso es nada más que una creencia. A mí me ha pasado, por ejemplo, personas que han querido discutir conmigo con respecto a los productos. Y decir, no, pero esos productos no son necesarios porque tenía una alimentación balanceada, listo. Y mi respuesta ha sido, ¿y vos conocés a alguien que tenga una alimentación balanceada? ¿Vos tenés una alimentación? No, lo que pasa es que yo trabajo mucho. Entonces, es teórico, no es práctico. Piensen ustedes, escuchan todos los días, a mí me gustaría tener una quintita, tener mis rabanitos, tener mi cebollita, tener... Sí, pero cuando quiere comer cebollita, quiere comer rabanito, termina en la verdulería. Y lo que consume de ahí ya está contaminado. Está bien, es mucho mejor eso que, qué sé yo, una comida que está absolutamente desprovista de nutrición, como una llamada comida chatarra. Pero la comida chatarra como término ya no es solamente aplicable a las empresas o a las confiterías de comida rápida. El término comida chatarra está asociado incluso a las frutas y a las verduras, ¿no? Que ya no tienen propiedades nutricionales. Entonces, imagínense ustedes que ese es el panorama donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, vean ustedes, acá hay algunos datos que les van a resultar interesantes, ¿no? Muchos de estos datos los tomé directamente de una encuesta de Argentina que se hizo en el año 2016. Mayores datos de eso no existen. Entonces dice, el 50% de las mujeres de entre 19 y 50 años no consumen la ingesta diaria recomendada de calcio. Y el 75% de las chicas de entre 16 y 18 años no llegan a tomar 800 miligramos de calcio por día. Imagínense ustedes que si esto sucede en la etapa, digámoslo así, en la etapa fértil de la mujer, básicamente, imagínense ustedes si esa persona no va a sufrir de osteopenia y osteoporosis cuando le venga el climaterio. Seguro que le va a sufrir. El 43,3% de los argentinos tienen deficiencia de vitamina D. O sea, la mitad de la población argentina, 4 de cada 10, no tiene los suficientes nutrientes que le garanticen una ingesta diaria de vitamina D. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo se va a fijar el calcio en los huesos? ¿Cómo se va a fijar el calcio en las arterias? Piensen ustedes, ya lo vimos en alguna capacitación. Mucho se habla del calcio en los huesos, de la osteopenia, de la osteoporosis, etc. Pero, por ejemplo, la falta de calcio genera taquicardias, genera problemas coronarios, genera parestesia.
Parestesia es cuando se duerme. Hay zonas del cuerpo que se duermen, sobre todo si la parestesia es alrededor de los labios. Hay muchas personas que de repente dicen, no, yo tengo una taquicardia tremenda y le terminan dando losartán o alguno de esos elementos, alguno de esos medicamentos, y a lo mejor lo que necesita es calcio, que es lo más probable. Porque si la encuesta dice esto, lo más probable es que la persona esté dentro de ese 43% que tiene deficiencia de vitamina D, o dentro de ese 50% que no consume la suficiente cantidad de calcio por día, ¿no? Vean esto, de acuerdo, se llama Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, eso significa ENIS. El 66,2% de las embarazadas tienen deficiencia de vitamina A, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, tienen deficiencia de vitamina A, ¿cómo no va a terminar con estrías en sus embarazos? ¿Cómo no van a tener problemas de piel con sus embarazos? ¿Cómo no se van a tener problemas de manchas faciales con sus embarazos? Y ni hablemos de lo que sucede con los niños. Hoy piensen ustedes en algo. Se habla de que lo más nutricional que existe para darle al bebé es la leche materna. Y es cierto, pero hay un problema. La pregunta es, ¿y qué come la madre? ¿Qué come la madre? Porque ahí es donde está la historia. Vean ustedes algo, esto es un dato real. Es un dato de agricultura intensiva, donde los suelos están agotados. Un tomate común, el que ustedes compran en el supermercado o en la verdulería, etcétera, que tiene ese tronco blanco que uno se lo tiene que sacar. Piensen ustedes, hay personas que medio tomate lo tiran porque en realidad ese corazón blanco para lo único que sirve es para nada, porque es fibra pura. Puede llegar a tener 2 miligramos de magnesio. Y un tomate orgánico llega a tener hasta 200 miligramos de magnesio. O sea, ustedes consumen un tomate orgánico, y para tener la misma cantidad de nutrición con el tomate común tendrían que comerse 100. ¿Se imaginan ustedes eso? Bueno, esa es la realidad de nuestra nutrición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la persona, si la madre se alimenta mal, el chico tiene deficiencias nutricionales. Es más, con el asunto del glifosato, hay estudios que muestran que se ha encontrado glifosato en la leche materna. Y la pregunta es ¿cómo? Y es muy simple. El glifosato pasa a la planta se consume, la puede consumir un animal o la puede consumir directamente el hombre. Recuerden que se usa mucho con la soja. Hay personas, por ejemplo, que son vegetarianas, pero no cambian, no generan toda una estructura de conocimiento que les permita tener una alimentación saludable. Ser vegetariano no significa ser saludable, significa una opción de alimentación, nada más. Ahora, si dentro de esa opción la persona tiene ciertos grados de ignorancia en nutrición, más que hacerle bien, lo va a perjudicar. La persona puede ser vegana, pero no porque sea vegana es más saludable. Es más, si la persona es vegana y no entiende que tiene que suplementarse con vitamina B12, va a terminar con problemas de anemia, va a terminar con problemas por problemas de hierro y va a terminar con problemas neurológicos, o sea, falta de concentración, tendencia a la depresión, etcétera, y todo por falta de nutrientes, no por un problema de salud. ¿Se puede suplir eso? Por supuesto, pero la persona tiene que tener un conocimiento cabal de lo que está haciendo y cómo puede ir suplementando las cosas que deja de comer por otras que le aporten eso que esta persona dejó de consumir. Ahora bien, imagínense ustedes esto, pero para todo, ¿no? Para la lechuga, el apio, los tomates, la fruta, ¿no? Hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que una persona, una manzana en 1965 orgánica tenía la misma cantidad de nutrientes que 10 manzanas orgánicas en el 2018. O sea, imagínense si una persona tiene que absorber la misma cantidad de nutrientes en una manzana de 1965, se tendría que comer 10 manzanas en esta época. Y la pregunta concreta, ¿y qué pasaría con las calorías?
se sabe que con ese intercambio, una persona tendría que consumir más o menos 10.000 calorías por día. ¿Por qué? Porque se tendría que multiplicar por 10 la cantidad de calorías para tener la misma cantidad de nutrientes. Ahora bien, ¿eso es posible? Obviamente que no. Y como no es posible, entonces la alimentación es deficiente. Y ahí es donde está el problema. Conclusión, una persona que tiene una nutrición deficiente comienza a tener problemas orgánicos. ¿Y por qué los tiene? Y básicamente, imagínense ustedes que tienen un auto que anda con nafta Infinia, con nafta de 87 octanos. Y le ponen nafta común, ni siquiera super, nafta común, o le ponen queroseno. ¿Qué va a pasar con el auto? Va a funcionar, pero va a tironear, va a pistonear, no va a andar bien, y por sobre todas las cosas, la vida útil de ese motor va a ser mucho más corta. Bueno, es lo que está pasando orgánicamente. Hay un documental que se llama, es un documental francés, Ellos no juzgarán, se llama. Y es un documental que comienza diciendo, la persona dice que nosotros, actuales adultos mayores, somos la última generación que más o menos vamos a llegar a la vejez en buenas condiciones. Que lo otro va a ser muy excepcional, básicamente porque la nutrición en muchos casos ya viene deficiente, no desde niño, sino que es intrauterina. Entonces, pero si todo terminara hasta allí, bárbaro. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros consumimos alimento, acá tenemos algunos ejemplos. Los famosos nitratados. El nitrato de potasio, el nitrato de sodio, el nitrito de sodio, etcétera, que se usan para la nutrición de la tierra. Entendiendo algo, regularmente las tierras son nitratadas y fosfatadas, o sea, básicamente se brindan 2 o 3 nutrientes, urea también, para nutrir la tierra. Sin embargo, nosotros en particular necesitamos 90 nutrientes para funcionar bien. 90. Y a la tierra se le aporta nada más que 2 o 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los nitratos también ustedes lo tienen en todo lo que sea chacinado. Una vez alguien me dijo algo que obviamente me hizo reflexionar y yo soy muy poco, siempre he sido muy poco apegado a comer fiambre, por ejemplo. Muy poco, no, prácticamente es muy rara la vez, lo hago socialmente nada más. Era un naturista y me dice, mire, yo lo que aprendí, me dice, es que el que come fiambre va para fiambre. Y la verdad que tiene razón. Piensen ustedes en que todos esos chacinados, embutidos, etcétera, tienen grandes cantidades de productos que permiten la estabilización, el espesante, el fijador, etcétera. Estos son elementos que van quedando en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ya en algunos casos, por ejemplo, otros elementos que son hasta naturales, como como el moho, los hongos, etcétera, también generan problemas dentro de nuestro organismo. O sea, alimentos, por ejemplo, que están azumagados o mohosos, etcétera, que liberan micotoxinas que generalmente provocan problemas neurológicos. Entonces, y no estamos hablando de lo elemental, del consumo excesivo de azúcar, el consumo excesivo de harinas, etc. ¿Por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto para ponernos en situación. Esa es la situación, entre comillas, normal entre la mayoría de las personas que participan de una alimentación común. Común y hasta, entre comillas, una buena alimentación, ¿no? Pero además de eso, tenemos el problemita del estrés. Y vean ustedes la cifra. Esto es en Argentina. 9 de cada 10 personas reportaron sufrir de estrés. El 26% se declaró, 26,8% se declaró con estado de ansiedad, casi el 20% de insomnio y el 16% de depresión. Ese es el cuadro que nosotros tenemos en estos momentos de situación emocional, podríamos decir, ¿no? Y se sabe que solamente el 9,2% dijo no traer ninguno de estos trastornos. Ninguno. Pero vieron que es 1 de cada 10.
Entonces, imagínense ustedes si decimos que el estrés todavía no está visto, o sea, todavía no se sabe cuánto es el problema que ha generado el estrés a nivel orgánico, porque del estrés surge un montón de situaciones: colesterol alto, diabetes, problemas de hipertensión, problemas de concentración, síndrome de burnout, el estrés es la puerta de entrada de la ansiedad, del insomnio, de la depresión, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense que esto es lo que está sucediendo. ¿Por qué tomé las cifras de la Argentina? Básicamente porque la mayoría de los que estamos acá estamos viviendo en la Argentina. Y muchas veces cuando se toman datos estadísticos de otros países, la gente dice, pero pasa allá. No, no, esto está pasando acá. O sea, piensen ustedes que entran a un lugar y si hay 10 personas en ese lugar, 9 tienen alguna situación de estrés. Ese es el problema real que existe en estos momentos. Ahora bien, este es el panorama general. La pregunta que queda detrás de eso es, ¿qué hago? ¿Cómo hago para tener una buena, manejar mi calidad de vida? Porque lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Estos son básicamente los elementos que nosotros necesitamos para mantener la calidad de vida. Los elementos básicos para mantener la calidad de vida son un sistema inmunológico fortalecido, un organismo depurado, ejercicios regulares y un buen manejo del estrés. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa lo siguiente. Todo, la contaminación, el estrés y la mala nutrición, o nutrición deficiente para ser más exacto, todo afecta el sistema inmunológico, todo. Nosotros, en cada momento, cada acción que nosotros hacemos de una u otra manera impacta sobre nuestro sistema inmunológico, ¿no? Una rabieta, una amargura, un miedo, un atracón, un susto, qué sé yo, bañarnos en agua contaminada, ¿no? Estar sometido con una persona que está fumando. Todo ataca nuestro sistema inmunológico. Entonces nosotros necesitamos tener el sistema inmunológico fuerte. Bueno, eso lo definió perfectamente cuando pasamos por la etapa del COVID. Las personas que tenían el sistema inmunológico deprimido, muchos de ellos terminaron no pudiendo salir de la situación del COVID. Entonces, lo primero es que tenemos que tener un buen sistema inmunológico. Tenemos que tener un organismo depurado. Y acá digo lo siguiente. ¿Qué significa un organismo depurado? Todo lo que nosotros consumimos como bebidas, o sea, lo que bebemos, lo que comemos y lo que respiramos, tiene un proceso de absorción, digámoslo así, de aprovechamiento y un proceso de eliminación, que es lo que nosotros no necesitamos. Todo. O sea, nosotros inhalamos y aprovechamos el oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono. Nosotros comemos una fruta y hay una parte que tiene que salir por nuestras heces porque es inútil para nuestro organismo. Nosotros bebemos un líquido y hay una parte que hay que orinarla. Siempre es así. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que tener ese circuito tiene que estar lo más depurado y lo más armonioso posible. Esto lo sabían los antiguos, en todas las culturas hay depuraciones. Siempre hay depuraciones. O sea, por ejemplo, o a través de enemas, o a través de baños termales. Piensen ustedes, por ejemplo, en el Texmacal, el famoso, digámoslo así, baño termal azteca. Se sabe que, por ejemplo, en la época de los incas, venían a la zona de terma de Río Hondo, venían, digámoslo así, habitantes incaicos de la zona del Cusco, a hacerse baños curativos. O sea, la necesidad de buscar salud no es algo de esta época, es algo ancestral.
Entonces, ¿pero qué es lo que venían a buscar? Básicamente venían a buscar salud a través de dos cosas. Primero, de mejorar nuestros sistemas internos y de depurarlos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros con qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar con la idea de que tenemos que depurar nuestro organismo. ¿Qué debemos depurar? Nosotros tenemos cinco sistemas depurativos. El sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema pulmonar, la piel y el hígado. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, a través de estos cinco sistemas, de estos cinco centros o sistemas, si bien digo, el organismo elimina desechos. Regularmente, eso tendría que ser dinámico. Consumimos algo, el cuerpo absorbe lo que necesita y el resto lo desecha. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros como sociedad hemos perdido la capacidad de entender la necesidad de depurar nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Es como si ustedes en un momento determinado, por ejemplo, les da lástima tirar, por decir algo, le da lástima tirar las bolsas o le da lástima tirar los frascos. Digo los frascos porque es una cosa que es curiosa, ¿no? Hay mucha gente que junta frascos y el día que necesita un frasco tiene que salir a comprarlo, ¿no? Entonces llega un momento determinado, no tiro este frasco, lo guardo. Y guarda frasquito, y guarda frasquito, y guarda frasquito, y guarda frasquito. Llega un momento determinado en que todos los lugares donde guarda no le sirven nada más que para los frasquitos. Bueno, cuando nuestro organismo comienza a acumular toxinas y nosotros no hacemos la depuración, llega un instante en que nuestro organismo se intoxica. ¿Qué significa básicamente la intoxicación? Nuestras células viven en un mar de agua, flotan en el agua. Básicamente es eso. Ahora, imagínense ustedes la diferencia que existe en que nosotros nos pongamos nuestro traje de baño y nos bañemos en una pileta de agua limpia que nos bañemos en una pileta de agua sucia. Lo mismo le sucede a nuestro organismo. Imagínense ustedes que nosotros nos metemos en un momento determinado, nos caímos en aguas que son residuales y son hasta cloacales. Nos terminamos enfermando. ¿Y por qué? Porque recibimos los vapores, las bacterias, etc. Bueno, es lo que le sucede a nuestras células con nuestras propias, con nuestra propia intoxicación. Nos comenzamos a enfermar, capaz que no por un problema de nuestro sistema inmunológico, sino que nos comenzamos a enfermar porque estamos demasiado intoxicados. O sea, piensen ustedes que hay personas que están tan intoxicadas que piensan que tienen intestino regular si van un día por medio a evacuar. Cuando lo lógico es evacuar la cantidad de veces que comemos. Ven a los niños. El niño come, termina de comer y le comienzan los retorcijones de panza y ensucia el pañal. Le dan de nuevo de comer y hace exactamente lo mismo. O sea, tanto entra, tanto sale. Es la lógica. Sin embargo, hay personas que comen y no evacúan. La pregunta concreta, ¿y esas toxinas dónde están? Esas toxinas están en su organismo y navegan dentro de su organismo. Ensucian las células, intoxican órganos, pues no pueden salir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Depuración en nuestro sistema urinario, depuración en nuestro sistema respiratorio, depuración en nuestra piel, depuración en nuestro hígado. Tenemos que tener eso. Y en el caso del hígado es peor la situación aún porque el hígado no tiene órgano de excreción. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, nosotros comemos algo y nuestro sistema digestivo es el que procesa el alimento y el que lo elimina. Nosotros respiramos y nuestro sistema respiratorio es el que procesa el aire, el que introduce el aire, lo procesa y lo elimina. Pero en el caso del hígado, que regularmente lo que hace es depurar al organismo, las toxinas son enviadas al sistema digestivo para que sean eliminadas junto con la bilis. Entonces,
¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene el hígado demasiado congestionado y no tiene vías de salida? Regularmente el hígado se trata de deshacer de cualquier manera de esa toxina. Y regularmente las dos formas que encuentra son a través de la piel y a través del sistema respiratorio. Y pueden encontrar ustedes personas que pueden llegar a tener problemas hasta de crisis asmática por problemas hepáticos. Y personas que pueden tener crisis dermatológica también por problemas hepáticos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta? ¿Por qué hice todo este preámbulo? Para explicarles lo siguiente. Imagínense ustedes que una persona nos dice, quiero tomar algo para mi sistema inmunológico, para elevar mi defensa. Y nosotros le damos un sobrecito de One-Mix por día. ¿Está? ¿Y por qué le damos ese sobrecito de One-Mix? Porque la persona dice que es, no, muy caro, el uso es muy caro, el OmniPlus es muy caro. Por supuesto, la persona con un sobrecito de One-Mix se va a sentir mejor que sin el sobrecito de One-Mix. Eso es lógico. Pero para que ustedes entiendan qué significaría ese estado de bienestar, es como si una persona estuviera en el 7º subsuelo y con ese sobrecito lo subimos al 3º o al 4º subsuelo. Sigue bajo tierra, pero está mucho más arriba, pero no es que esté bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Buscar la forma de generar PAC. ¿Para qué? Para que la persona tenga resultados lo antes posible. ¿Por qué? Porque básicamente eso nos va a servir a nosotros, testimonialmente, pero también le va a servir a la persona. Muchas veces, sobre todo aquellos que ya llevamos tiempo en Omnio, que ya tenemos, digamos, muchas cosas claras con respecto a esto, dice, ¿cómo hace para tener clientes, por ejemplo, que les compran 5, 7, 10 productos por mes? No es un cómo, es el objetivo básico que nosotros nos pusimos en la búsqueda con esa persona. ¿Cuál es? Resultado. Tenemos que tratar de tener los resultados. Imagínense ustedes si una persona se siente bien pasando del 7º subsuelo al 4º, imagínense cómo se va a sentir si llega a la planta baja. Se siente muy bien. Bueno, eso es lo que nosotros debemos buscar. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Básicamente generar PAC, ¿no? Acá les presento algunos PAC y por supuesto la semana que viene voy a darles algunos otros más. El primer PAC, este es archiconocido, es el PAC del sistema inmunológico, ¿no? Que tiene básicamente 3 productos: OmniPlus, Uso y One-Mix. ¿Cuál es el tenor de la cuestión? El OmniPlus siempre nos dice lo mismo y es realmente cierto, ¿no? Dice, cuando no sepas qué darle a alguien, dale OmniPlus. ¿Por qué? Porque el OmniPlus hace 2 cosas. Nutre el sistema inmunológico, por ende va nutriendo cada órgano. Recuerden ustedes, la vista necesita de vitamina A, la piel también necesita vitamina A, nuestro sistema respiratorio necesita vitamina C, etc. O sea, nutrir el sistema inmunológico significa nutrir el organismo, ¿no? Entonces, pero además limpia. ¿Y por qué limpia? Porque también tiene extractos herbales que permiten la limpieza de nuestro órgano interno. Obviamente la limpieza es muy lenta, pero es limpieza al fin y al cabo. El uso, la mayor característica que tiene es que permite tener una eficiente, ¿cómo les puedo explicar? Una eficiente tarea a ver, ¿cómo lo explico para que más o menos se entienda? El uso lo que hace es permitir que nuestro sistema inmunológico esté activo ante las agresiones externas. Eso es básicamente lo que hacemos. O sea, tener el uso activo significa que cualquier virus, cualquier bacteria, va a ser inmediatamente analizada. Vean ustedes algo, todos esperaban la llamada inmunidad de rebaño por el asunto del COVID. ¿Y qué es la inmunidad de rebaño? Es cuando ya digámoslo así, el virus ha pasado tantas veces por los diferentes organismos que nuestros sistemas inmunológicos son capaces de detectarlo. Vean ustedes que básicamente hoy
la cantidad de gente que fallece por COVID es muy baja. Entonces la pregunta concreta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple, porque ya los sistemas inmunológicos ya están adaptados a ello. Obviamente hay gente con patologías adicionales que pueden llegar a fallecer, pero en líneas generales el COVID se ha transformado en una gripe fuerte. Bueno, aquellas personas que durante el proceso de la enfermedad tomaron mucho uso, su sistema inmune aceleró ese proceso. ¿Por qué? Porque generó mucho estímulo en los linfocitos T y en las células NK. Yo lo que les recomiendo es que vean en mi canal de YouTube el video tanto del OmniPlus como del uso. El OmniPlus dedicamos 4 videos para hablar sobre las propiedades del OmniPlus. Y del uso dimos una charla del uso que era fundamental para entender la importancia que tiene. No existe un producto igual. Si no existe un producto igual que es el OmniPlus, les puedo asegurar que no existe un producto en el país que haga las características que hace el uso. Entonces, nosotros necesitamos un sistema inmunológico fuerte. ¿Para qué? Para prevenir en el caso de que las personas están sanas y también en el caso de ayudar a que nuestro organismo salga de situaciones difíciles lo antes posible. Eso es fundamental. Entonces, acá tienen el pack del sistema inmunológico. Si quieren, como esto puede ser muy engorroso para ustedes, para aquellos que están dentro de la red, les voy a enviar los slides, así ya los tienen y si quieren los pueden compartir en sus estados, etcétera, ¿no? Bien, el siguiente nutriente, el siguiente pack es el pack del sistema nervioso. Acá, con el sistema nervioso, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la idea fundamental no es solamente tener energía, sino que recuperar todo lo que se pierde cuando el sistema nervioso se nos afecta, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando una persona tiene problemas con el sistema nervioso, hay muchas cosas que pierde. Pierde memoria, pierde concentración, pierde templanza. Dicen ustedes en algo. El cansancio saca lo peor de las personas. Lo peor. Vean ustedes que regularmente las personas cansadas viven pidiendo disculpas. Porque viven reaccionando mal. ¿Y por qué reaccionan mal? Porque su propio cansancio les impide reaccionar bien. Miren, una vez alguien por ahí, no importa quién, me dijo lo siguiente. Me dice, mire, para ser malo hay que tener energía, pero para ser bueno hay que tener más energía. Mucha más energía. Piensen ustedes en algo. Para ser impaciente hay que tener energía, pero para ser paciente hay que tener mucha más energía. Piensen ustedes algo. Para agredir a alguien, para insultarlo hay que tener energía, pero para aguantarlo hay que tener más energía. Por eso es tan importante que nosotros, a través de estos productos, nosotros vamos adquiriendo energía y la gente va notando, por ejemplo, que tenemos una paciencia en algunos casos asombrosa. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple, porque tenemos nuestro sistema nervioso bien nutrido. Entonces entendemos. Piensen ustedes, hay personas que nos hablan, están explicando algo que ni ellos entienden y a veces nosotros logramos entenderlo. Y la pregunta es, ¿por qué logramos entenderlo? Porque para darnos cuenta de lo que la persona quiere decir y todo lo demás, se necesita energía. Si no, nos bloqueamos y decimos, no te entiendo. ¿Qué es lo que hacen muchas de las personas? Piensen ustedes, hay personas que dicen, bueno, pero vamos a planificar. No planifico nada. Pero ¿por qué no le falta energía? No es porque sea mala persona. Yo en realidad en la práctica me acuerdo de una frase de un criminal de guerra en el juicio de Nuremberg que decía lo siguiente: ustedes hablan de maldad, ustedes no se dan cuenta la valentía que se necesita para ser malo, decía él. Y en realidad es así, muchas de las personas no son malas, no tienen energía para ser buenas. Entonces, cuando las personas, es más,
Yo tengo un cliente que es una clienta en realidad. El esposo toma producto, pero no tanto, ¿no? Pero hay un hecho concreto. A veces me llama y me dice, Jorge, traerle los productos a fulana, que es la esposa, porque ya no me la aguanto. Dice, deja de tomar los productos y se pone insoportable. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Y básicamente porque cosas como la tolerancia, como la paciencia, etc., necesitan energía. Miren ustedes algo. Hay personas que son negativísimas, negativísimas, y llegan a hablar con nosotros, y si nosotros no tenemos energía, pero tampoco tenemos, digámoslo así, la prestancia como decir, mira, no me vengas con todo ese tipo de cosas porque no me interesa, y uno se lo aguanta. Cuando se va esa persona, nosotros quedamos como si hubiéramos corrido, totalmente desenergizados. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la persona chupó nuestra energía, y eso es algo, no estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando de algo biológico, físico, ¿no? Hay gente que cansa. Entonces la pregunta concreta es ¿cómo hacemos? Porque muchas veces ese tipo de personas uno no se la puede sacar de encima, capaz que son familiares. ¿Cómo hace? Tome Biocross y aguántelo. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es una de las cosas buenas que hace, por ejemplo, el foco? El foco nos permite la conexión cerebral, pero nos permite aliviar el estrés mental. ¿Cuántas veces encontraron personas y dicen, yo no puedo parar la cabeza? ¿Cuántas veces? Encontramos personas, no puedo parar la cabeza. Focus. Dice, estoy estresado, estoy muerto. Lógico. Su sistema nervioso está totalmente alterado. ¿Qué necesita? Estar bien. Ahora, vean ustedes algo. ¿Cuántas de esas personas, en realidad, o sea, cuántos de esos síntomas están en una sola persona? Está desconcentrado, la cabeza no la puede parar, tiene el cuello contracturado y encima anda todo el día con sueño y cuando puede dormir no puede, se desvela. ¿Cuánta gente conocen con todos esos síntomas? ¿Ustedes creen que dándole un sobre de Biocross van a lograr mucho? No, esa persona tiene que tomar un pack. Y ya es un problema de ella si lo acepta o no, pero es lo lógico. O sea, esto es lo lógico, esto es lo obvio. Después si lo hace es una cuestión de él. Luego, tenemos otro pack más, este que es el de desintoxicación. Nuevamente tenemos el focus, y la pregunta concreta es, o que me podrían llegar a hacer es, ¿por qué si estaba hablando del cerebro? Bueno, el efecto secundario, uno de los efectos secundarios que tiene la colina, que tiene el focus, es que es un gran depurador hepático. Pero cuando ustedes a una persona le dan focus, no solamente le están ayudando a todos los procesos neuronales, sino que también lo están ayudando a que depure el hígado. Y es importantísimo tener el hígado depurado, junto con el ego frutas, que es la latita que está al lado, ¿no? Son dos grandes depuradores de nuestro sistema hepatodigestivo. El aloe beta es un depurador de todo. Si ustedes tienen una persona con problemas de respiratorio, aloe beta. Tiene problemas digestivos, aloe beta. Tiene problemas de piel, aloe beta. Tiene problemas de hemorroides, aloe beta. ¿Por qué? Porque el aloe beta cumple, son las funciones del aloe. Recuerden ustedes que el aloe beta está hecho con un extracto de aloe vera, no gel de aloe vera, extracto. ¿Cómo se saca el extracto? Por liofilización. Se toma el gel, se enfría a 40 grados bajo cero y se le comienza a sacar la humedad y se comienza a subir la temperatura hasta temperatura ambiente. Cuando llega a la temperatura ambiente está absolutamente seco, es polvo. ¿Cuál es la gran ventaja de ese polvo? Que luego cuando se combina, en este caso con agua blue, no necesita conservantes. Sin embargo, ustedes compran, por ejemplo, gel de aloe beta en las de herboristería y todos esos geles vienen con conservantes porque si no el producto fermenta. El aloe beta no necesita eso. Por eso es que ustedes lo pueden poner en condiciones extremas y no fermenta. Entonces, y el cuarto producto es el Lego Herbal. Que el Lego Herbal lo que hace es limpiar nuestro sistema renal. También ayuda a depurar el hígado, pero los riñones
Es fantástico lo que hace, ¿no? Ayuda a depurar nuestro... Es más, tomando OmniPlus y Egorval para una persona que tiene problemas renales es fantástico. Es más, muchas veces cuando las personas comienzan a tomarlo, orinan con la orina es hediondísima, y es porque está sacando justamente las toxinas de las nefronas. Entonces es fundamental el Egorval para depurar los riñones. Si nosotros tenemos nuestros órganos depurados, obviamente que cada cosa, elemento que vaya a quedar en nuestro organismo que nos intoxique, va a ser eliminado. Eso es inevitable. Y el último, uno de los, el pack que vemos ahora es el digestivo. Y acá encontramos dos cosas. El Fiber. Miren, hoy estaba con una persona que había tenido un problema de operación y fractura en un brazo. Y yo le hablaba de la importancia de tomar Fiber. Tendrán que tiene que ver la fractura del brazo con el Fiber, que se supone que es para el intestino. Bueno, ustedes tienen que ver las secuencias. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene dolores, en este caso, por fractura y operación? ¿Qué le van a dar? Diclofenac. ¿Qué hace el diclofenac? Le destruye la flora intestinal. Conclusión, ¿qué hacen ustedes con el Fiber? Lo nutren, y recuerden ustedes que el Fiber tiene lactobacillus acidophilo y tiene lactobacillus casei. Entonces, actúan como prebiótico. Conclusión, es más, si en algún momento determinado ustedes tienen que tomar antibióticos o tienen que tomar ese tipo de antiinflamatorios, lo ideal es que los tomen o con Fiber o con aloe beta. ¿Para qué? Para proteger el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque si no, el medicamento les va a hacer trizas la flora intestinal. Y piensen ustedes en algo. Yo el otro día estaba escuchando a un médico naturista que decía que más o menos se necesita 2 meses, necesita 2 meses el sistema digestivo para recuperarse de una rotación de antibióticos de 7 días. O sea, ustedes toman 7 días antibióticos y usando elementos naturales convencionales necesitan 2 meses para recuperar la flora intestinal o la macrobiota, como quieran llamarlo, ¿no? Así que imagínense ustedes lo agresivo que son para nuestro sistema digestivo. Por eso es tan importante mantener nuestro sistema digestivo nutrido y depurado. Y el Dolce Vita es extraordinario porque lo que hace es limpiar nuestro sistema digestivo. O sea, es más, las personas que toman Dolce Vita no necesitan hacer detox. ¿Por qué? Porque el Dolce Vita está hecho para eso. Además, como tiene extracto de café verde, ayuda mucho a que el hígado pueda desprenderse del glucógeno que tiene guardado en el hígado en sí mismo o en el abdomen, ¿no? Aquellos, no sé si les ha llegado el videíto ese que pasé de cómo actúa el azúcar en el organismo, que es un videíto de dibujo animado, ¿no? Que está muy interesante. Y bueno, sirve para eso también. Además es un gran regulador de la ansiedad. Recuerden ustedes, la ansiedad hace que la persona termine, de acuerdo a su morfología, termine o adelgazando demasiado, que son los casos más raros, o engordando. Y por último, para el día de hoy tenemos el pack de energía. Y acá tenemos los 3 productos. El Actúa, el BioCross, que ya lo conocemos bastante bien, y el Ego 10, que regularmente hay una cuestión que mucha gente dice, ¿y para qué sirve el Ego 10? Pues yo lo he visto en todo, pero no sé para qué sirve. Bueno, el Ego 10 está hecho para complementar el BioCross. O sea, recuerden, a veces uno hace tantas cosas durante el día que llega a las 8, 7 y media de la tarde y dice, yo me tomaría un sobre de BioCross, pero si me tomo un sobre de BioCross me va a costar acostarme a las 11, por ejemplo, aquellos que se acuestan a las 11. Bueno, el Ego 10 lo que da es energía corta, se le da energía por 3 horas, 3 horas y media, etc. Encima tiene un rico sabor a maracuyá y
les permite a ustedes, digámoslo así, terminar el día de la mejor manera. Porque después de esas 3 horas también tiende a relajar el sistema nervioso y nos posibilita el sueño. O sea, hace 2 funciones. Nos ayuda, nos da energía, por un lado, o un tiempo limitado, y después nos ayuda para relajar nuestro sistema nervioso. Estos son más o menos los packs que les quería comentar el día de hoy. Y bueno, la semana que viene vamos a ver otros packs. Y vamos a ir viendo cada una de estos packs cómo funcionan más adelante, ¿no? Por ahora, a ver, si termino, vamos